En este vídeo vamos a hablar del framework Hibernate. Para ello tenemos que empezar definiendo el concepto de ORM. ORM significa objeto de mapeo relacional. Apareció como una revolución para hacer los objetos persistentes. Un objeto persistente es un objeto que sobrevive al proceso que lo creó. Un ejemplo sería un objeto que hemos creado en un proceso y lo dejamos en memoria esperando a futuras referencias que tengamos que hacerle. Cuando hablamos de Java, para un programador de Java, el ORM principalmente le va a funcionar para interaccionar con las bases de datos utilizando objetos. Además, ORM nos va a proporcionar otras funcionalidades como el lazy loading, o sea, la carga perezosa, es decir, que se carguen los datos en memoria, la estructura de los datos, solamente ya cuando sean necesarios, la gestión de transacciones o directamente los objetos persistentes. Hibernate es el ORM más popular que nos permite resolver problemas bastante complejos de una forma bastante sencilla. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace representando toda nuestra base de datos relacional en términos de objetos. Y esa gestión en términos de objetos, pues Hibernate nos lo hace la gestión bastante sencilla. Una estructura relacional de base de datos, pues hay veces que nos puede echar para atrás por su gran complejidad. En cambio, como programadores, probablemente esa misma estructura traducida a objetos, pues sea mucho más sencilla de manejar. En la imagen tenemos el diseño que utilizaríamos, ¿no? La arquitectura. Tenemos objetos de Java, tenemos Hibernate como una capa intermedia. Entonces, Java o Hibernate trabajaría con el modelo de objetos que se sincroniza automáticamente con el modelo de datos. Y ese modelo de datos luego tiene persistencia porque todos los cambios y todas las recuperaciones se hacen realmente sobre la base de datos. Vamos a hacer un ejemplo utilizando MySQL como base de datos. Tendremos dos tablas, una tabla de autores y otra de libros. La tabla de autores tiene aquí pues, los campos típicos de ID, nombre y edad del autor, y la tabla de libros tiene aquí el campo ID, title, genre, o sea, el género del libro y el autor. ¿Vale? Esto sería una clave a la tabla de autores, de forma que cada libro podamos saber a qué autor pertenece. De esta forma, lo que vamos a tener es una clase de libros, otra clase de autores, y cada clase pues tendrá los mismos campos, las mismas propiedades como campos tiene la tabla. O sea que hay una traducción directa entre cada clase y cada tabla. Además, la relación entre el libro y su autor también se mantendrá, de forma que cuando tengamos un objeto de tipo libro de la base de datos, nos devolverá también otro objeto del autor que le corresponde asociado a ella. A grandes rasgos, ¿cómo será el funcionamiento de Hibernate? Pues lo primero que haremos será definir un fichero de configuración que contendrá pues toda la configuración de nuestra base de datos. Le diremos qué base de datos vamos a utilizar, el usuario, la contraseña y el tamaño de las transacciones que vamos a utilizar. Gracias a esta configuración podremos tener un Session Factory, o sea, un código helper, un código de ayuda que lleva un esqueleto ya que nos permite establecer un Session Factory que sería como un conjunto de conexiones parecidas a JDBC, aunque no son lo mismo, ¿vale? Son independientes porque esto de Session Factory lleva la persistencia, lleva toda la estructura de clases y tal, pero bueno, es parecido, ¿no? Establece una conexión con la base de datos.
Y este Session Factory será el que utilicemos para interaccionar con la base de datos. Hay que tener en cuenta que el Session Factory es único para la aplicación, pero que nos permite tener varias sesiones para interaccionar con la base de datos. En definitiva, el proceso que seguiremos para generar nuestra aplicación de Hibernate será algo parecido a esto. Empezamos definiendo todas las clases Pollo, o sea, Pollo es plain old Java Object, o sea, estas son las clases, una forma de definir nuestras clases para luego utilizarlas en el mapeo. Entonces vamos a hacer todas las clases Pollo para todas nuestras tablas, ¿vale? Lo que es el mapeo de las clases de las tablas a clases. Entonces asignaríamos cada tabla a una clase y asignaríamos cada columna de la tabla a las propiedades de la clase, ¿vale? Con lo cual tendremos una correspondencia directa y bidireccional entre las tablas y las clases. Después tendríamos que agregar las bibliotecas de Hibernate y su conector de base de datos según el tipo de base de datos que tengamos. Lógicamente, si tenemos una base de datos MySQL, pues tendremos que utilizar el conector de MySQL. Daros cuenta que si por lo que fuera decidiéramos cambiar de base de datos, simplemente tendríamos que cambiar el conector de la base de datos. Todas las bibliotecas de Hibernate siguen funcionando exactamente igual. Después crearemos el fichero de configuración que nos va a permitir definir la base de datos que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Esto ya sería propio de cada base de datos, aunque luego los datos pues, podían ser el mismo usuario, misma contraseña, pues podía servir prácticamente igual. Luego crearíamos el objeto Session Factory a partir del archivo de configuración que acabamos de crear antes. Y luego ya obtendríamos la sesión a partir del objeto Session Factory para poder trabajar con nuestra base de datos. Daos cuenta que cada vez que queramos utilizar la lógica de acceso a los datos, es decir, cada vez que queramos hacer una modificación o una recuperación de información de la base de datos, o sea, que queramos interaccionar con la base de datos, necesitaremos obtener una nueva sesión a partir del objeto Session Factory. Bueno, pues ya llega el momento de empezar a trabajar con una aplicación. Vamos a trabajar sobre una base de datos que se llama Pro Hibernate. Simplemente sería necesario crear la base de datos y ya nuestra aplicación se encargará de crear la tabla de contactos y los contactos dentro de ella. Nuestra aplicación se llama Hibernate Archivos Mapeo y es una aplicación de Java, una aplicación de consola. Os pasaré código en el que podéis probar si queréis alguna aplicación web que utilice Hibernate, pero claro, para mostrar los datos y tal, pues necesitaremos algún framework de ayuda, pues por ejemplo Java Server Faces. Pues echarle un vistazo y probarlo, no es difícil. Lo bueno que tiene utilizar el framework de Hibernate es que es todo seguir el proceso que hemos visto hace un momento en la presentación y es bastante sencillo y bastante fiable. El problema de estas tecnologías, en mi opinión, es que tienen que unir muchas cosas y todo tiene que coincidir mucho. Y los problemas pueden llegar si tenemos que hacer alguna modificación en la base de datos. Ahí sí puede ser que tengamos alguna cosilla. Pero vamos, la verdad es que cuando funcionan estupendamente. En la parte de librerías, pues vemos que tenemos Hibernate y también la librería de MySQL. Dentro del paquete modelo tenemos la clase contacto, que sería nuestro pollo. Recordemos, nuestro plain old Java Object. Entonces aquí está definida la clase contacto, que sería lo que tenemos aquí, pues el nombre, email, el ID, nombre, email, teléfono. El ID sería un valor automático que se va a calcular de forma automática. O sea, lo que se llama un incremental. Autoincremental. Tenemos creadas las propiedades que, recordemos, coincidirán con los campos de la tabla. Tenemos creado un constructor sin parámetros, otro constructor con parámetros, con todos los campos, nombre, email y teléfono. Recordemos que la ID es un autoincremental, un autonumérico. Y luego getters y setters para todos los campos.
Vemos que para los métodos getter y setters utilizamos la convención de los Java Beans. ¿De acuerdo? Pues es simplemente set y la propiedad. Y entonces los getters y setters son públicos y lógicamente las propiedades serán privadas. El constructor sin parámetros es obligatorio porque Hibernate crea instancias de nuestra clase utilizando reflexión, o sea que lo va a necesitar. Y también es requerido el que las clases tengan un identificador único. Todo esto lo requiere Hibernate. Dentro del paquete de mapeos tenemos la tabla de mapeos. Aquí está, ¿vale? Que es el archivo que se llama por defecto, tiene el mismo nombre de la entidad con la que estamos trabajando, en este caso contacto, y luego la extensión HBM. Lógicamente es un fichero XML. Y aquí tenemos el mapeo entre la tabla y el objeto, la clase con la que estamos trabajando. Y vemos cómo tenemos el campo ID marcado como autonumérico, o sea, se autogenera y sería identificador primario. Y aquí arriba estamos relacionando la clase contacto, veis que está en Hibernate Mapeos modelo contacto, que es esta de aquí, con la tabla contactos que tenemos en nuestra base de datos. Ahora necesitamos configurar un pool de conexiones, es decir, un conjunto de conexiones que podemos utilizar para nuestra aplicación. Esto podemos hacerlo de tres formas. Utilizando el archivo de propiedades que se llama Hibernate Properties, utilizando el archivo XML llamado hibernate.cfg.xml o utilizando código dentro de nuestra misma aplicación. Lo más cómodo pues suele ser modificar el archivo de configuración que tenemos aquí. Aquí se está mostrando el contenido del archivo y si le damos a Source veremos el contenido del archivo. Como vemos, al crear la aplicación se ha creado directamente en el default package. Esto ocurre cuando creamos la aplicación directamente y decirle que utilicemos el framework Hibernate. Él nos crea este esqueleto de aplicación y alojará aquí el fichero de configuración. Pero también podemos crearlo nosotros directamente. Simplemente es un archivo XML que tiene este nombre. Lo primero que hacemos aquí es configurar un Session Factory, que es lo que le está diciendo Hibernate, cómo conectarse a la base de datos y cómo gestionar la conexión. Podemos tener más de un Session Factory en el archivo de configuración, pero por si queremos conectarnos a más de una base de datos, pero en general pues solamente tendremos uno. Entonces aquí tenemos el Session Factory, le estamos diciendo que se conecte utilizando el driver de MySQL. Esto podríamos, simplemente cambiando el driver, cambiaremos a otra base de datos diferente. Y aquí le estamos diciendo que se conecte utilizando JDBC a una base de datos MySQL, que está en localhost y sobre la base de datos prueba Hibernate. Usuario y contraseña, aquí están también. Después configuramos el pool de conexiones a la base de datos y como tenemos un ejemplo muy sencillito, pues simplemente dejamos una. El siguiente paso es este de aquí, el MySQL Dialect. Lo que estamos es indicando el dialecto que utilizará Hibernate para comunicarse con la base de datos. Este dialecto sería la variante de SQL que usa la base de datos para lanzar consultas. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es indicar el dialecto con un nombre absolutamente cualificado, o sea, el nombre completo de la clase incluyendo el paquete. Aquí vamos a utilizar en MySQL 5, entonces le tenemos que decir la ruta completa, pues org hibernate dialect MySQL 5 dialect. Podemos consultar una lista completa del dialecto que queremos consultar, pero bueno, esto es para respetar las peculiaridades de cada versión de MySQL y aprovechar al máximo las capacidades de cada versión. Pero bueno, aquí tengo un MySQL más avanzado y con este dialecto está funcionando perfectamente. Las propiedades interesantes pues sería esta ShowSQL,
que nos está indicando si queremos que las consultas SQL generadas se muestren en la salida por defecto, que normalmente será la consola. Y HBM2DLL auto, que nos está indicando si queremos que se genere automáticamente el esquema de la base de datos, es decir, las tablas. HDBM2DLL puede tomar ninguno, validar, o sea, validate, update, create y create drop. En principio está puesto create drop para que cada vez que se ejecute nuestra aplicación de Hibernate se eliminen las tablas de la base de datos y las vuelva a crear. Lógicamente, en una aplicación ya en producción, pues no haremos esto. Lo que haremos será probablemente update. El primer caso, pues un create drop, a lo mejor, si queremos borrar alguna versión antigua y luego a partir de ahí ya sería update. Pero como es este caso de prueba, pues bueno, que borre cada vez las cosas y ya está. Pero si queremos luego hacer posteriores lanzamientos de la aplicación, seguir trabajando con ella y no borrar los datos, pues simplemente nos vendríamos aquí y dejaríamos un update. Y ya terminando el archivo, le estamos indicando dónde está el archivo de mapeo que hemos creado antes, donde estábamos mapeando las clases que estamos utilizando, en este caso una sola, y las tablas que estamos utilizando. El fichero HBM. Aquí le estamos diciendo la ruta completa del archivo de mapeo. Con esto ya tendríamos la configuración hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es generar el código necesario para guardar y recuperar objetos contacto de nuestra base de datos. Vamos a crear una clase helper, o sea, una clase de utilidad, una clase ayudante, que se llama Hibernate Util, que está aquí dentro de Hibernate Mapeos, tenemos Hibernate Util. Que eso es una clase, pues eso, un helper, una clase de ayuda que nos permite utilizar nuestra Session Factory. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear una sesión factory de tipo estático para asegurarnos de que solo existe una instancia de session factory en toda la aplicación y además lo vamos a declarar como final para que la referencia no pueda ser modificada después de que la hayamos asignado. El bloque de inicialización estático que tenemos aquí, pues lo que hace es crear una instancia de la clase org hibernate cfg configuration. Que es este de aquí, que lo que va a hacer es que la aplicación especifique las propiedades y documentos de mapeo que vamos a utilizar. Si no quisiéramos utilizar el archivo XML, pues aquí definiríamos pues toda la conexión con la base de datos y todos los archivos. Pero como estamos utilizando el método configure, lo que está haciendo es buscar el archivo hibernate.cfg XML. Una vez tenemos este objeto, ya podemos inicializar la sesión de Session Factory con el método build Session Factory. Y ya con esto pues ya tendríamos nuestra sesión iniciada. Que si todo ha ido bien, lo retornaremos aquí y ya podemos empezar a trabajar con ella. Ahora creamos una clase DAO, o sea, una clase de Data Access Object, para trabajar con nuestros datos. Y eso está aquí en Mapeos DAO. Aquí está. Estamos creando dos atributos, uno llamado sesión y otro llamado txt, que es de transacción. Con esto lo que vamos a hacer es empezar a realizar operaciones de base de datos. Con estos atributos podemos mantener la referencia a la sesión, a la base de datos y a la transacción actual en la que estemos en ese momento. Entonces vamos a agregar dos métodos para trabajar con ellos. El primero nos va a ayudar a iniciar una sesión y una transacción en la base de datos. Y se llama inicio operación, que es este de aquí. Está definido aquí debajo. Aquí está.
inicio operación. Y aquí, utilizando la session factory que teníamos, creamos una conexión a la base de datos y iniciamos una nueva sesión con el método OpenSession. Una vez tenemos la sesión, iniciamos una nueva transacción y obtenemos una nueva referencia con begin transaction. El segundo método es maneja exception, maneja excepción, que lo que nos va a ayudar es a gestionar las excepciones que se vayan a producir. Si queremos que la transacción, cuando se produce una excepción, se deshaga, pues aquí lo tenemos, hacemos un rollback y lanzamos la excepción. Con estos dos métodos, pues ya estamos en condiciones de crear los métodos CRUD, o sea, de creación, de lectura, de actualización y de borrado de entidades sobre nuestra base de datos. Son tareas de persistencia de la entidad. Entonces aquí tenemos guardar contacto y es bastante sencillo. Hibernate nos da los métodos para hacer todas estas operaciones habituales sobre una entidad. Entonces nos da el método save que grabaría el nuevo contacto. Las instrucciones de SQL las traería Hibernate de forma automática. Entonces aquí vemos, iniciaríamos la operación, que como hemos visto antes, utilizando inicio operación, utilizaría el Session Factory para crear una nueva sesión y comenzar una transacción, llamaría a salvar y si todo ha ido bien hace un commit, si no lanzaría una excepción y se cerraría. Actualizar contacto sería muy parecido, iniciamos la operación y sobre la sesión que hemos creado lanzamos una actualización. Eliminar contacto, lo mismo, hacemos un delete. Ya veis que ahora a partir de aquí ya estamos utilizando todo el código que hemos generado antes, entonces ya nos queda la parte, digamos, más sencilla. Obtener un contacto, iniciaría la operación y obtendría el contacto a partir del método get, pasándole como parámetros la clase contacto y el ID de contacto que queremos leer. Y llegamos a obtener lista contactos, que vemos que nos devuelve una colección, una lista de todos los contactos que tenemos en nuestra base de datos. Cuando tenemos que hacer una consulta con JDBC, normalmente lo haríamos con SQL, pero con Hibernate tenemos varias opciones. Podemos utilizar SQL nativo, que bueno, esto está descartado lógicamente, porque para eso tenemos la capa de Hibernate. Podemos utilizar una query en HQL, que es Hibernate Query Language, o podemos tener una query también utilizando Criteria, que es una API que nos permite crear consultas de una forma más orientada a objetos. Criteria sería la forma más sencilla de crear las consultas, pero la verdad es que HQL es la más potente y además tenemos más control sobre lo que está ocurriendo. Entonces la forma más recomendable sería utilizar HQL. Entonces cuando creamos una consulta en HQL, Hibernate lo que hace es transformarla en el SQL necesario para la base de datos que estemos utilizando. La consulta en realidad es muy sencilla. Lo que estamos es indicando qué queremos obtener, qué datos queremos, o sea, para hacer un select. Y en este caso la cláusula select no sería necesaria, aunque se podría añadir. Y luego, como solamente, porque vamos a devolver todos los datos de todos los campos. Y simplemente estamos añadiendo la cláusula de qué tabla. ¿Veis? From contacto y luego que nos devuelva una lista de todo lo que encuentre ahí. Entonces, pues necesitamos la cláusula from, si no, vamos, es que si no, no tendríamos consulta, lógicamente, entonces necesitaríamos eso. Esto es HQL. ¿Vale? Entonces estamos seleccionando todos los elementos de todos los campos de la tabla contacto y eso nos devuelve una lista que se carga en lista contactos, que es lo que se retorna en el método. En el método main
tenemos un código que ya utiliza todos estos métodos que hemos creado aquí. Entonces creamos una nueva instancia de contactos DAO, luego una lista, un contacto recuperado para leer los contactos, y lo que hacemos es crear 3 instancias de la clase contacto. Creamos contacto 1, 2 y 3 con su email y tal, y el otro campo, que era el teléfono. Creamos 3 contactos, luego le decimos el ID del contacto 1 y luego nos quedamos con el 1 para luego eliminarlo. ¿Veis esto? El guardar contacto nos retorna, si nos acordamos, aquí en el helper nos retornaba el ID. Vamos al DAO, tenemos aquí arriba cómo guardar contacto, retorna el ID que ha obtenido a través del autonumérico de la base de datos. Entonces mantenemos ese eliminar. Ahora se modifica el contacto 2 y se actualiza. Con esto probamos cómo accedemos al set de nombre y actualizamos, cambiamos ¿veis lo que hacemos? Trabajamos con la clase, modificamos el elemento a nivel de clase y luego lo actualizamos utilizando el método que hemos creado antes en el DAO. Y esto con la persistencia se guarda en la base de datos. Luego recuperamos el contacto de la base de datos, mostramos los datos y luego lo eliminamos. Finalmente obtenemos una lista de todos los contactos que quedan en nuestra base de datos, en nuestro sistema, y los mostramos por pantalla. Eso es lo que va a hacer el programa cuando lo ejecutemos. Entonces, en el momento en que lancemos el programa, como os acordáis en la configuración le dijimos que creara y borrara, entonces lo que hará será borrar la tabla que tenía y crear la tabla nueva. Y luego ya empieza a trabajar con todo lo que hemos dicho aquí que haga en el main. Si miramos la ejecución del programa, tenemos aquí todo lo que ha ido haciendo. ¿Veis? Aquí tenemos drop table. Esto, como dijimos también, si os acordáis en la configuración, que mostrara las consultas que iba lanzando, pues aquí vemos todas las consultas que ha ido creando él. ¿Ves? Entonces, crear tablas si existe contactos, crear nueva tabla contactos, y luego lo que ha hecho ha sido insertar en contactos nombre, email, teléfono. Los valores son los que venían en la clase, eso no lo muestra por la consola. Actualiza los datos, como son parámetros, no los muestra, no es capaz de mostrarlo. Eso pasa en César, pasa lo mismo también, no te muestra los parámetros, están protegidos, porque son consultas preparadas. Luego que actualice el contacto y luego finalmente lo selecciona. No, perdón, aquí recupera el contacto 1, borra ese contacto y luego los carga, como vemos aquí, que los estaba cargando, y debería mostrar los nombres. Hay 2 contactos en la base de datos. Pues y aquí está, es que el nombre es nuevo contacto 2 y contacto 3, que hemos cambiado. Aquí están los nombres, efectivamente, están después de la flecha esta. Y aquí los está listando. Si vamos a la base de datos, vemos cómo en la tabla de contactos pues está lo que nos está diciendo. Aquí tengo mi tabla y aquí está nuevo contacto 2, contacto, el teléfono y tal. Entonces vemos cómo se ha creado, utilizando la persistencia, a partir de la clase DAO, pues hemos creado nuestras entradas, nuestra tabla en la base de datos. Como siempre, os incluye el código, podéis probarlo y ya me decís qué tal.